Continuamos con el segundo bloque de la mañana dedicado al derecho laboral colectivo comparado, una mirada indispensable para repensar nuestro propio modelo a la luz de la experiencia internacional. Me complace presentar para este increíble panel a los integrantes Pablo Adrián Garlati, Carlos Ferran Martínez y como moderadora de este panel, Zaida Quintero. Pablo Adrián Garlati, doctor en Economía de Michigan State University, con 14 años de experiencia en mercados laborales, econometría aplicada, pobreza, desigualdad y desarrollo económico en América Latina. Es profesor asistente del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del Observatorio Laboral. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Carlos Ferran Martínez, socio, director y fundador de Ferran Martínez Abogados y coordinador laboral de Ilustre Colegio de Abogados de México. Ha dedicado toda su práctica legal en representar empresas nacionales y multinacionales en asuntos laborales, con énfasis en consultoría, reestructuras laborales, cumplimiento normativo, litigios de seguridad social, negociaciones colectivas y planes de incentivos para ejecutivos de alto nivel. Su perspectiva desde México será particularmente valiosa para esta conversación comparada. Y finalmente, como moderadora de este panel, Zaida Quintero, abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Externado y magíster en Relaciones Industriales y Empleo de la Universidad de Turín. Con más de 30 años de experiencia en asesoría legal laboral, es socia fundadora de Quintero y Quintero Asesores, firma aliada de Signature Legal Group and Global Labor Alliance, directora del área de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y es gobernadora del Colegio de Abogados del Trabajo en Colombia. Bienvenidos a esta su mesa y los escuchamos con atención. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos. Muchas gracias a la Universidad Javeriana, a la doctora Juliana por recibirnos y al Colegio de Abogados del Trabajo por organizar este foro sobre un tema tan relevante y en donde nos ha correspondido hablar de las experiencias en el derecho comparado, que aquí con nuestros grandes panelistas vamos a esperar desarrollar durante esta hora. Nos acompaña Carlos, que nos compartirá la perspectiva desde México, y Adrián, que desde su visión más de economista y académico nos va a compartir sobre esos estudios que en esta universidad se han realizado sobre la negociación colectiva sectorial en Uruguay y también alguna perspectiva de Argentina. Y finalmente desde España, vía video y gracias a los oficios de la doctora Marta Monsalve, el profesor Tomás Sala de la Universidad de Valencia nos va a compartir un poco cuál ha sido el desarrollo de este tipo de negociación que en España es particularmente relevante. Yo quisiera, antes de entrar o de presentarles el video del profesor Tomás, contarles un poco cuál es el antecedente en España. En España aproximadamente el 80% de los trabajadores formales se beneficia de un convenio colectivo, la mayoría de ellos de carácter sectorial. Pero lo interesante es que eso no se compadece necesariamente con una tasa de afiliación sindical de ese nivel, sino que hay una normatividad que permite y fortalece ese tipo de negociación. Con unos antecedentes también, y es que la regulación española es perfectamente coherente y clara en torno a cuáles son las organizaciones sindicales más representativas que deben comparecer a este tipo de negociación, con además unos sindicatos fortalecidos y un registro sindical público que permite identificar claramente cuáles y cuántos son los afiliados a cada sindicato, algo de lo que adolecemos en Colombia. Pero bueno, allá hay una historia. España tal vez uno de los países con mejores y mayores antecedentes en negociación sectorial, por lo cual pues los dejo en compañía del profesor Tomás Sala. Él nos presentará en solo 8 minutos un poco de cómo funciona y ha funcionado el tema, cuáles son esas limitantes en España y condiciones para la extensión de los convenios colectivos sectoriales, y luego volvemos
con Carlos y con Adrián. Buenos días, mi agradecimiento a la invitación para participar en este foro. En una síntesis muy apretada, yo diría lo siguiente sobre el modelo de negociación colectiva español. Existen dos clases de convenios colectivos. De un lado, los que denominamos convenios colectivos estatutarios, como su nombre indica, son los regulados por el Estatuto de los Trabajadores, tienen una eficacia jurídica de norma y una eficacia personal aplicativa erga omnes. Por tanto, es aplicable a todos los trabajadores y a todos los empresarios del ámbito de aplicación de ese convenio, con independencia de que estén afiliados o no a las asociaciones empresariales y a los sindicatos negociadores. Y además, sin que unos y otros tengan que pagar una cuota por los servicios prestados por los sindicatos y por las asociaciones empresariales que negocian el convenio. De otra parte, existen los llamados convenios colectivos extraestatutarios, que son, como su nombre indica también, los no regulados en el Estatuto de los Trabajadores, sino que vienen regulados por la voluntad de las partes, negociadores, naturalmente con el respeto a las normas legales y reglamentarias imperativas y a las normas del Código Civil sobre capacidad, consentimiento, objeto y causa. Estos convenios extraestatutarios tienen una eficacia jurídica contractual, son contratos entre partes, y su eficacia personal aplicativa está limitada a los empresarios y a los trabajadores que estén afiliados a las asociaciones empresariales y a los sindicatos firmantes del convenio. Estos convenios extraestatutarios se producen normalmente cuando no existan partes legitimadas, según la ley, para negociar un convenio colectivo estatutario, o cuando, iniciada una negociación estatutaria, algún sindicato, normalmente un sindicato, se descuelgue del convenio colectivo y el resto continúe con la negociación. Dentro de los convenios colectivos estatutarios hay dos tipos de convenios. En primer lugar, están los llamados acuerdos marco, son de ámbito estatal o de comunidad autónoma, regulan o un sector o un subsector, pero no regulan tanto las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino las condiciones de la negociación colectiva dentro de ese ámbito de aplicación estatal o de comunidad autónoma, sectorial o subsectorial. Por ejemplo, la estructura de la negociación colectiva en ese ámbito, los conflictos de concurrencia, cómo deben solucionarse. Y en segundo lugar están los convenios colectivos ordinarios, que sí que regulan condiciones de trabajo en un sector, en un subsector, en una empresa o en un grupo de empresas. Las partes negociadoras en estos convenios estatutarios tienen plena libertad para fijar la unidad de negociación, el ámbito de aplicación del convenio colectivo, sin que exista una intervención de la autoridad laboral. Por tanto, pueden decidir el ámbito territorial, si el convenio ha de ser estatal, interprovincial, provincial, comarcal o local. Pueden decidir libremente el ámbito funcional de aplicación del convenio, es decir, si el convenio ha de ser intersectorial, sectorial, subsectorial, para un grupo de empresas o para una empresa o incluso para un centro de trabajo. Y también tiene libertad para delimitar el ámbito personal de aplicación, es decir, a qué trabajadores dentro de la empresa se les aplica ese convenio. Si bien la jurisprudencia tiene declarado que no es posible excluir de un convenio colectivo de empresa o de centro de trabajo a los llamados trabajadores temporales o a los trabajadores a tiempo parcial. Esta libertad de las partes negociadoras tiene, sin embargo, una serie de límites en la ley. En primer lugar,
la jurisprudencia ha dicho que ha de tratarse de una unidad de negociación razonable. Es decir, no se pueden mezclar dentro del mismo ámbito de un convenio colectivo sectores o empresas que nada tienen que ver entre ellas. En segundo lugar, las partes negociadoras, lógicamente, han de estar legitimadas para negociar en ese ámbito de negociación. Desde luego no hay tiempo para desarrollar esta compleja normativa sobre la legitimación negocial. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, la ley establece el denominado principio de no concurrencia aplicativa entre convenios colectivos de distinto ámbito. Esto significa que vigente un convenio colectivo no podrá aplicarse otro de distinto ámbito posterior. Ahora bien, este principio de no concurrencia solamente se aplica cuando el convenio colectivo posterior establece regulaciones distintas o contrarias a las del convenio colectivo anterior, y no se aplica en el caso de que se trate de una negociación complementaria o suplementaria. En ese caso, obviamente, no hay concurrencia aplicativa. Este principio de no concurrencia que la ley establece entre convenios colectivos tiene excepciones, concretamente 4. Por lo demás, la ley prevé una regulación específica para los convenios colectivos que son aplicables a los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas. Como regla general, resultará aplicable a estos trabajadores el convenio colectivo sectorial correspondiente a la actividad contratada, a la actividad de la contrata, y no el convenio colectivo de la empresa principal. Por ejemplo, al personal de limpieza de un hotel se le aplicará el convenio de limpieza y no el convenio de hostelería, si se trata de trabajadores de una empresa contratista de limpieza. Aunque esta regla general cede en el caso de que la empresa contratista tenga un convenio propio de empresa, en cuyo caso se aplicaría el convenio colectivo de la empresa contratista o subcontratista. Finalmente, y acabo, señalaría que el hecho de que los trabajadores se beneficien por ley de los convenios colectivos negociados por los sindicatos, con independencia de su afiliación, ha planteado dos problemas de déficit. Por un lado, déficit en la afiliación de los sindicatos, porque no existe interés alguno para afiliarse, puesto que el trabajador se beneficia del convenio sin estar afiliado y sin pagar una cuota sindical. Y de otra parte, se ha producido un déficit, lógicamente consecuencia de lo anterior, en la financiación de los sindicatos por la vía de las cuotas, dada el bajo índice de afiliación sindical que existe. Esto ha planteado la necesidad de retribuir a los sindicatos por sus funciones negociadoras, y la ley estableció en su día un denominado canon de negociación colectiva obligatorio a pagar por los trabajadores que se beneficiaran de un convenio colectivo negociado por esos sindicatos, a pagar a los sindicatos negociadores. Pero el Tribunal Constitucional, a mi juicio criticablemente, consideró que ese canon de negociación colectiva obligatorio era contrario a la libertad sindical negativa y, por tanto, no opera en la realidad. Muchas gracias y un cordial saludo desde España. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Sala desde Valencia, España. Y ahora sí, volvemos con nuestros panelistas presenciales. Fíjense cómo ya empezamos a ver diferencias con nuestro decreto 234 en términos de aplicación extensiva, pago de cuotas sindicales, y eso es un poco lo que queremos ver en la experiencia de México, Argentina y Uruguay. Ya con solo 2 meses de haber sido expedido el decreto 234 hay muchísimas opiniones encontradas, discusiones en torno al tema de representatividad que seguramente nuestros panelistas del siguiente espacio nos estarán ilustrando alrededor. Pero quisiera empezar por México para que Carlos nos cuente cómo ha sido la experiencia
de la negociación colectiva sectorial en tu país y sobre todo entendemos que hay unas condiciones específicas en la ley para que esos acuerdos sectoriales se apliquen a todas las empresas del sector en términos de número de trabajadores, representatividad, etcétera. Quisiéramos que por favor nos ilustres al respecto, Carlos, y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, querida Zaida, gracias por invitarme una vez más a este país tan increíble. Por supuesto, gracias también al Colegio de Abogados del Trabajo. Miren, yo empezaría diciéndoles que en los últimos años yo me he vuelto muy crítico de muchas de las cosas que están pasando en México desde el punto de vista laboral y por supuesto político. Tengo la impresión que últimamente México va llegando tarde a muchos de los grandes temas laborales y de importancia, ¿no? Me refiero, México llegó tarde, por ejemplo, al teletrabajo, ¿no? O sea, tuvimos que esperar que estallara una pandemia para relacionar que tal vez era importante legislarlo cuando Chile lo tiene desde 2010, por ejemplo, ¿no? México va tarde también en lo que tiene que ver con reducción de jornada. Hace 5 minutos casi acabamos de aprobar la reducción de jornada cuando países como ustedes, Ecuador, Chile, pues llevan ya un tiempo transitando a la jornada de la reducción de la jornada de trabajo. Entonces yo honestamente me he vuelto muy crítico de esos temas. Ahora que escuchaba a don Carlos González, que la verdad todo lo que me decía me volaba la cabeza en el mejor de los sentidos, porque decía, si yo les platicara el tema del fútbol mexicano, híjole, no terminaríamos nunca, de verdad. Si ustedes creen que están mal, déjenme les platico de fútbol mexicano, donde el futbolista o la futbolista son tratados como mercancía, ¿no? Donde no hay afiliación sindical, donde se pagan los sueldos que se pagan y entonces somos capaces de traer a un talento impresionante como el de James Rodríguez y el de Camilo, que podrían estar jugando en Europa, pero pagamos también que mejor juegan en México, ¿no? Solamente por hablar de un pequeño tema relacionado a otro tema que me gusta mucho. Entonces a lo que voy es que en México pasan muchas cosas muy sui generis y yo he sido muy crítico recientemente de eso. Pero cuando Zaida, Iván, Dina, Felipe, los amigos de Quintero me empezaron a platicar de esto que venía en Colombia, de la negociación colectiva sectorial, ahí sí como que me sentí un poco menos mal, la verdad, porque dije, no, a ver, o sea, esto es el México de 1970, honestamente, ¿no? En México lo que tenemos para equipararlo es una figura a la que le llamamos contrato ley. Esa es de alguna manera nuestra contratación colectiva sectorial o multinivel, como le llaman ustedes, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, en un acuerdo colectivo donde los sujetos son los mismos, sindicato y empresa, pero cuyo ámbito de aplicación es una determinada rama de la industria. O sea, más o menos lo que se está planteando acá, ¿no? Y si ustedes me preguntan, oye, ¿qué tan popular ha sido el contrato ley en México? ¿Cómo funciona? ¿Qué tanto peso le dan las empresas, las personas trabajadoras? Pues yo les diría, miren, para ejemplificarlo muy brevemente, yo además de dirigir la oficina que dirijo, también soy profesor universitario y en el semestre siempre les digo, la figura a la que le vamos a dedicar no más de una clase es el contrato ley, porque el contrato ley está completamente en desuso desde hace muchísimo tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque hay un montón de explicaciones políticas, económicas, laborales, que lo que han ido haciendo es inhibir a que sigamos celebrando contratos ley. De entrada les doy un dato. En México hoy tenemos 7 contratos ley vigentes. 7 contratos ley en un país de 130 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ustedes me dirán si el tema ha sido popular en los últimos años, ¿no? ¿En qué industrias tenemos contratos ley? Industrias que además en su momento en México eran torales, ¿no? No que ya no lo sean, pero tenemos, por ejemplo, un contrato ley de radio y televisión, tenemos un contrato ley de la industria del hule, de la industria azucarera, de la industria textil, y luego en la textil tenemos varias subdivisiones, ¿no? No están naciendo nuevos contratos ley, las empresas, el Estado, los sindicatos no están viendo a ver qué contrato colectivo convierten en contrato ley, ni mucho menos, ¿no? Zaida ahorita decía y me preguntaba sobre los requisitos de mayoría. Yo les diría que el más importante para que un contrato colectivo de trabajo se eleve a contrato ley es que estén de acuerdo 2/3 partes de la industria, es decir, 2/3 partes de las personas trabajadoras. Entonces, como podrán imaginar,
imaginarse, pues no es que andemos celebrando contratos ley por convivir, ni mucho menos, ¿no? Además de todo, hay características muy especiales que complican todo, que es la participación directa del Estado. En México no se celebra un contrato ley si hoy la presidenta de la República no le da la bendición, como decimos en México. O sea, la presidencia de la República tiene un derecho de veto del contrato ley. La ley es muy puntual diciendo, si a juicio de la presidencia de la República el contrato ley no es benéfico, ustedes me dirán qué tan amplio y qué tan político puede ser eso, ¿no? Entonces, pues no se celebra el contrato ley. ¿Okay? Entonces, lo que les quiero decir es, como primera aproximación a esto, con todo lo que me llevo quejando de la ley mexicana y de lo que pasa recientemente y cómo llegamos tarde a esto y demás, cuando me platican que están entrando al tema sectorial, digo, híjoles, que este es un tema que en México está superadísimo, ¿no? Y que si lo que hemos visto recientemente es que inclusive en términos de inversión, las empresas se la piensan mucho para entrar a ciertos sectores, ¿no? Porque si yo soy una empresa del ramo textil, por ejemplo, que estoy buscando entrar a México y me dicen, tú tienes que fijarte no tanto en las condiciones de la Ley Federal del Trabajo, que es nuestra ley de ámbito privado, ¿no? Sino que te tienes que fijar en el contrato ley, cuyos beneficios, por supuesto, no van a ser tan mínimos. No vas a pagar 15 días de aguinaldo, vas a pagar 30 seguramente. No vas a tener 12 días de vacaciones, seguramente serán 18. No vas a pagar 25 de prima, vas a pagar 30, ¿no? Entonces, tus condiciones para entrar no son tanto las de la ley, son las del contrato ley. Con eso empezaría, mi querida Saida. Muchas gracias por la ilustración. Bien, pasemos a Uruguay. Adrián, sabemos que desde el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana se han adelantado una serie de estudios a tu cargo sobre la negociación sectorial en Uruguay, y dado que ese modelo en Uruguay ya lleva varios años de funcionamiento y en Colombia estamos entrando en esta modalidad, quisiéramos que por favor nos compartas los resultados de esos estudios. ¿Funciona? Ahí está. Para que no tengamos que andar pasando tanto. Bueno, no, en el caso uruguayo, bien interesante. Bueno, antes que nada, yo soy argentino, no uruguayo. Yo sé que el acento es medio parecido, pero me metí hace poco al caso uruguayo precisamente a colación de esto de las negociaciones colectivas, porque está bastante arraigado en el sistema uruguayo, es bastante viejo, viene como de los años como 40. Y después ellos tuvieron dictadura, igual que Argentina. Ahí, obviamente, en una dictadura no hay negociaciones. Una dictadura es una dictadura. Y ellos, básicamente, cuando salieron de la dictadura en el 85, básicamente esas negociaciones se frenaron y recién resurgieron en el 2005. Como una plataforma precisamente para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Porque uno de los problemas que ellos tenían era que la informalidad, digamos, a pesar de que en Colombia suena no tan alta, pero ellos estaban preocupados por la informalidad en ese momento, que era como del 40%, y que prácticamente todo el mundo ganaba por arriba del mínimo, porque el mínimo era básicamente simbólico. Entonces ellos dijeron, bueno, con este mecanismo que existe en la ley, solamente que estaba completamente congelado, volvamos a tener este tipo de negociaciones colectivas. Entonces ellos lo tienen desde 2005 hasta la actualidad, a este tipo de negociaciones. Básicamente todas las ramas de la economía están negociadas a nivel de rama económica. Según entiendo, ellos tienen como ya por ley como 24 sectores identificados. En cada uno de esos 24, que prácticamente cubre la totalidad del sector privado, el sector público negocia por separado, no entra dentro de estas negociaciones. O sea, el sector privado público negocia por un lado, el privado por otro, y ya está completamente dividido. O sea, ellos lo tienen súper engranado. Pero de hecho, incluso con todo eso fue interesante descubrir que incluso la OIT les dijo, no, ustedes, tiene problemas, digamos, la negociación sectorial de ustedes tiene problemas, hagan estos cambios. De hecho, la OIT los metió en una lista negra allá por el 2019, diciendo, ustedes tienen estos problemas, por ejemplo, el tema de la ultraactividad, que es básicamente permitir que lo que se negocia se mantenga indefinidamente. Dijeron, no, eso de la ultraactividad, ustedes, eso hay que ponerle un freno, porque hay que irse adaptando a la realidad. Un acuerdo que se negoció hace 10 años no puede seguir 20 años después, eso hay que frenarlo. Además también le criticaron de que
de que era demasiado rígido, que no se adaptaba, digamos, a los diferentes tamaños de empresas, las realidades de las empresas. Entonces ellos ya en el 2023 empezaron se introdujo una reforma a esas negociaciones colectivas, permitiendo más flexibilidad. Precisamente se buscó, todavía no se ha atendido en todas las cosas que decía la OIT, pero se flexibilizó bastante, digamos, para darle quizá un poco más de presencia a esa negociación a nivel empresa. Entonces lo que dijeron, está bien, porque antes lo que decía, lo que usted negocie por rama, usted la empresa, usted no tiene voz ni voto. Lo que dijeron después de esta reforma, dijo, no, está bien, usted tiene voz y voto, pero usted ahora sí tiene que hacerlo como piso, digamos, es la negociación por rama. O sea, usted puede negociar, pero tiene que negociar por arriba de lo que se negocia a nivel rama. Bueno, pero se abrió ahí una puerta de negociación a nivel empresa. Entonces, y es lo que está ocurriendo, bueno, vamos a hablar enseguida del caso argentino, a nivel regional, y esa es la tendencia que se ve en muchos lugares, que es tratar de tener estos sistemas que no sean ni completamente centralizados ni completamente descentralizados. Lo que uno ve en las tendencias en general, y el caso uruguayo es un ejemplo de eso, es el tema de buscar esa semiflexibilidad en estas negociaciones a nivel multisectorial, si uno lo quiere llamar así. Muchas gracias, Adrián. Ya volvemos entonces para que nos cuentes sobre Argentina. Carlos, en ese ejercicio de negociación sectorial que ustedes llaman contrato ley y que nos compartías, hay más o menos unos 7 ejercicios en este momento, ¿cuál ha sido la experiencia en términos de la unificación de las peticiones de las diferentes organizaciones sindicales en cuanto a la representatividad de esas organizaciones sindicales y también de las empresas? En Colombia tenemos grandes dudas a ese respecto y quisiéramos que nos contaran, por favor, allí cómo han superado, si es que lo ha podido hacer, esas dudas. No, desde luego que ha sido muy complejo. Yo te diría que yo me acuerdo que hace muchos años, por ejemplo, el contrato ley de radio y televisión, pues era por mucho uno de los más representativos, si no es que el más representativo. Ustedes díganme, hace 30 años, radio y televisión pues era la única forma de tener acceso o la principal forma de tener acceso a información, ¿no? Hoy radio y televisión, pues ustedes me dirán qué tanto estamos escuchando el radio y lo que se dice viendo la televisión, ¿no? Entonces, por supuesto que en ese sentido ha habido, ya no es lo mismo las prestaciones que tenía el contrato ley de radio y televisión hace 30 años que lo que tiene acá, ¿no? De las industrias que yo te puedo decir que han ido transitado mejor han sido, por ejemplo, la industria textil, ¿no? La industria del hule de alguna manera sigue siendo toral cuando lo llevas, por ejemplo, a procesos de la industria automotriz. Pero lo que les quiero decir también es que, y se los decía hace rato, México está hace mucho sacando la figura del contrato ley, no directamente, no de la ley, no es que esté derogando la figura, pero sí de la práctica laboral. México hoy lo que está tratando de hacer es privilegiar la negociación de un sindicato con una empresa, ¿no? No estamos en la conversación de la lógica sectorial o industrial desde hace mucho tiempo, porque además, como les decía hace rato, es una figura que implica la intervención directa de la Presidencia de la República, de las gubernaturas de los estados, de lo que nosotros llamamos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la autoridad registral en México. Entonces, es una figura excesivamente política, en la que inclusive si se tienen las mayorías, si se hacen las cosas bien, si la Presidencia de la República no quiere, pues no hay contrato ley, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, entre otras, se ha tratado de privilegiar la negociación colectiva. Por cierto, se llama contrato ley porque, a diferencia del contrato colectivo que firman las partes, se registra y a partir de ese momento surte efectos frente a terceros, el contrato ley se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es donde se publican las leyes en México. Por eso se llama contrato ley, dicho de paso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que dependiendo la industria a la que volteas a ver, es que han ido mejorando o empeorando en algunas ocasiones las condiciones de trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Pues ahora que hablaban mucho de OIT, una serie de convenios de OIT que pretenden impulsar que México esté teniendo una vida sindical cada vez más activa,
Pero la sorpresa es que en México la tasa de sindicalización, lejos de estar subiendo y lejos de que la gente esté buscando a ver qué sindicato me representa, está bajando exponencialmente. Yo creo que uno de los pocos sectores que hoy quisiera sindicalizarse es precisamente el de los futbolistas, que ni de broma en México podría suceder eso, porque tenemos tal nivel de intereses y pues corrupción, tengo que decirlo así, que sería materialmente imposible, aunque ya vamos muy tarde para eso, dicho de paso. Entonces, a lo que voy con todo esto es que México hoy está bajando exponencialmente su tasa de sindicalización, ya no se diga a nivel sectorial, a nivel de contrato ley, por la única explicación que los sindicatos, lejos de estarse volviendo más populares entre la clase trabajadora, están siendo entidades con muy poco crédito, esa es la verdad. La persona trabajadora lo que dice es, oye, ¿cómo te voy a dar yo 2 o 3% de mi salario en la figura de cuota sindical con la promesa de que me consigas mejores condiciones de trabajo? ¿No? Yo no sé dónde se van a ir esas cuotas sindicales. En México el régimen de los sindicatos, fiscalmente hablando, pues prácticamente no existe, porque no pagan impuestos, porque teóricamente no lucran. Entonces, pues yo no sé dónde se va a ir esa cuota sindical, yo no sé si eso va a representarme algún beneficio. Entonces, pues voy a intentar tener contacto directo con la empresa, con la persona de recursos humanos, cuando eso se pueda. Obviamente, entre más grande la empresa, pues más difícil es eso, ¿no? Pero lo que les quiero decir con esto es que México está transitando a una dinámica de lo que los americanos llaman el union free, ¿no? La vida libre de sindicatos, ¿no? Por supuesto, hay empresas, hay industrias que no se pueden dar el lujo de no tener un sindicato. La industria automotriz, la química, alimentos y bebidas, por supuesto, no pudieran explicarse sin una figura sindical fuerte, y algunas de esas, de hecho, tienen contratos ley. Pero si ustedes se ponen a ver, hoy en México tenemos, sin temor a equivocarme, más o menos una tasa de sindicalización que no pasa del 5%, ¿ok? En un país de 130 millones de habitantes, con profundas desigualdades, con salarios mínimos que todavía pues dan pena, por decirlo menos, aunque han mejorado mucho los últimos 10 años, también hay que decirlo. Entonces, puntualmente lo que te diría, querida Zaida, es depende mucho la industria a la que lo lleves. Yo creo que las industrias que hoy en día salen mejor paradas son la textil y la del hule. Digo, la textil que pues difícilmente va a complicarse la vida en sí misma, y la del hule sobre todo en la relación directa con la industria automotriz. Pero si lo llevan, por ejemplo, a un contrato ley que por mucho tiempo fue central como radio y televisión, pues hoy radio y televisión no tiene la misma importancia que hace 30 años. Gracias. Fíjense cómo el tema de la cuota sindical resulta relevante en estos procesos de negociación. Ya veíamos cómo en España los trabajadores a los cuales se les aplica por extensión un convenio sectorial no deben pagar una cuota sindical, cómo eso se intentó regular por ley y pues se cayó vía digamos decisión constitucional. Aquí en cambio tenemos en nuestro decreto 234 esa obligación sin excepción para todos los trabajadores del sector y sin la posibilidad de renunciar a la aplicación de esos beneficios vía pues una decisión unilateral. Pero bueno, volvamos todavía con Uruguay. Cuéntanos por favor cómo funciona en Uruguay, desde el estudio que ustedes hicieron, esa aplicación extensiva de los convenios sectoriales. ¿Y eso qué implicaciones ha tenido? Nos contaban dentro del estudio que ustedes hicieron en el tema de formalidad, competitividad empresarial, etcétera. Bueno, como mencioné recién, o sea, eso inició como por el 2005, las negociaciones sectoriales. O sea, lo que hay que entender primero que nada es que básicamente lo que mencioné es que básicamente todo el mundo ganaba por arriba del mínimo. El mínimo era muy bajito, entonces había mucho margen para negociar, y de hecho eso permitió que la figura de los sindicatos se volviese muy atractiva. O sea, la gente se quería sindicalizar y de hecho la sindicalización aumentó significativamente. Hoy en día está como en el 30%, pero la cobertura de los convenios colectivos, dado el efecto, bueno, gente de abogado conoce eso de erga omnes, que cubre a todo el mundo, eso es como más del 90% hoy en día en Uruguay. O sea, básicamente todo el mundo en Uruguay, especialmente la gente asalariada, está cubierto por algún convenio colectivo. Entonces eso mejoró muchísimo desde el 2005 para aquí. La sindicalización subió mucho, obviamente prácticamente todo
el empleado público, por ejemplo, allá está sindicalizado. La tasa de informalidad que mencioné recién se redujo de como el 40 y tanto % hasta hoy que está cerca del 20%. Y de hecho ese 20% que a ellos les queda es prácticamente gente que trabaja en forma independiente. Esa es la gente que sí está costando seguirla. Y es complicado, ¿por qué? Porque ahí entran otras variables que se salen de esta discusión de los convenios. Empiezan, ¿cómo se llama?, el tema tributario. También el Uruguay mejoró mucho el tema tributario, precisamente apuntándole al tema de la informalidad. Por ejemplo, allá lo que hacen que prácticamente todo el mundo tenga que declarar. O sea, hacen que todo el mundo tenga que declarar, todo el mundo esté obligado a declarar. Y de hecho, la persona que es empleada busca que se los formalice porque hay beneficios precisamente sindicales por la negociación por rama y le demanda al empleador que lo formalice para obtener esos beneficios. Y entonces el mismo empleador lo registra precisamente producto de esa presión. Entonces hay un sistema de incentivos bien pensado, de forma tal que la formalización, ya ellos hoy en día están en otra discusión que no es la forma, buscan obviamente, como en todo país de todo el planeta, buscar a los evasores, pero básicamente el sistema está organizado de forma tal que nadie está exento de cumplir con sus obligaciones. O sea, hay gente que evade, como en todos lados, pero todo el mundo, desde el menor ingreso hasta el máximo ingreso, está obligado a cumplir con ciertas obligaciones, por mínimas que sean. De hecho, es súper interesante que ellos, estaba revisando yo, es que incluso en el sistema de salud, cuando a alguien le queda desempleado, le dice, no, pero usted venga para acá, yo Estado le subsidio su contribución, o sea, yo pago por usted para que usted siga registrado y siga en el sistema, para que la persona no desaparezca del sistema. O sea, está todo diseñado de forma tal de meter a todo el mundo en el sistema para que precisamente la formalidad no sea tan un problema de núcleo en términos de evasión, digamos, y mantenerse por fuera. Obviamente, la persona que trabaja en forma independiente, que está en el campo, que trabaja allá lejos, es más complicado, por eso tienen un 20% todavía que no lo logran resolver. Pero eso para ellos es considerado ya el núcleo duro, ¿ok? Pero por lo menos en el grueso ellos ya han resuelto grande cantidad de problemas que para el resto de los países en Latinoamérica todavía están, pues todavía lo ven como algo aspiracional. A diferencia de las situaciones que tienen, por ejemplo, el caso uruguayo y el caso chileno. Y Adrián, tú nos contabas que en ese estudio que hicieron sobre Uruguay encontraron que como resultado de esta aplicación extensiva de los convenios sectoriales, de pronto hay un tema, digamos, de complejo de competitividad empresarial que está, digamos, haciendo, llama la atención, digamos, en la revisión y en el futuro de esta figura en Uruguay. Cuéntanos un poco a ese respecto. Sí, bueno, pero eso no es solo Uruguay, creo que es prácticamente en todos lados. El gran problema que tienen todas estas cosas, y la misma OIT, es interesante que ellos dicen, la misma OIT reconoce, o sea, esto es buena idea, pero cuidado que si usted lo vuelve demasiado rígido, usted va en contra de la misma empresa. O sea, usted tiene que hacer que esto sea lo más adaptable posible para que la empresa pueda sobrevivir, para que la empresa pueda ser rentable. De hecho, producto de esas críticas, el 2023 ellos lo volvieron más flexible, digamos, para precisamente permitir, por ejemplo, lo que les llamaban, que hasta ese momento no se usaba, que eran las famosas cláusulas de descuelgue. Y básicamente, mire, estoy en esta situación económica, mi empresa está a punto de cerrar, por favor, quiero utilizar la cláusula de descuelgue para no tener que cumplir con estas condiciones que se me impone, porque si no quiebro. Entonces, y de hecho la OIT sí le dice a los países, más o menos ármenlo así, que sea ni súper rígido ni súper flexible, porque si no, usted no se adapta no solamente a la región del país en donde usted está hablando, número uno. Número dos, el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa también es grande, no es lo mismo la gran empresa que la microempresa. Tercero, el tipo de actividad. No es lo mismo el sector petrolero que el sector de la panadería. O sea, hay miles de sectores, hay miles de realidades. Y además, a lo largo del tiempo, la situación de la empresa puede mutar. Entonces, usted tiene que hacer que esos convenios tengan muchas flexibilidad
digamos, tanto en ese momento del tiempo como a lo largo del tiempo, porque si no, esto va a generar serios problemas y son los problemas que es lo que dieron lugar a la reforma del 2023 que implementó Uruguay para volverlo más flexible a todo ese sistema y bueno, todo lo que precisamente se está haciendo en estos instantes, bueno, no en estos instantes, sino también el año pasado y el año pasado en Argentina para volver más flexible esto, porque si no es complicado el avance económico y la adaptación económica si estas instituciones que se negociaron hace ya 10, 20 años no se adaptan a las nuevas realidades. Muy bien, bueno, Carlos, nos hablan ya entonces de las cláusulas de descuelgue, que son esas alternativas que hay en algunas legislaciones y acuerdos sectoriales que permiten a las empresas, seguramente las más pequeñas, que no están en condiciones de cumplir o de comprometerse con los pisos mínimos de un acuerdo sectorial, manifestarlo y pues no hacer parte del mismo. En México eso existe, cuéntanos qué experiencias tienen y bueno, ya para ir cerrando un mensaje final de retos y desafíos de la negociación sectorial en América Latina. Gracias, Aida. A ver, primero no existen las cláusulas de descuelgue. La nuestra es una legislación excesivamente proteccionista de la persona trabajadora, para bien y para mal. Yo creo que buenas y malas de que sea así. Ni de broma podrías tú entrar a México con una cláusula de descuelgue por muy chiquito que fueras. Y ese es de hecho uno de los problemas que yo siempre he pensado que tiene nuestra ley y creo que es a lo mejor extrapolable a un montón de legislaciones latinoamericanas, ¿no? Que por lo menos en México la ley laboral es prácticamente o la misma para todas las empresas y para todas las personas trabajadoras, ¿no? Que están, por supuesto, en un mundo de ámbito privado, ¿no? Porque el tema burocrático, por supuesto, que es otra cosa. ¿Y por qué digo que eso es cuestionable? Pues porque ahorita ya platicaban por acá que pues la capacidad contributiva de las empresas no es la misma, ¿no? En México, más o menos, del 100% de utilidades que puede generar una empresa, la mitad se van a ir a las autoridades recaudatorias, a la seguridad social, a vivienda, a una cosa que tenemos que se llama reparto de utilidades, que existe en pocos países, no sé si aquí, pero que pues es 10% de la utilidad gravable que se reparte entre todas las personas, independientemente de si fuiste o no productivo, ¿no? Entonces, tenemos una serie de obligaciones tan fuertes, ¿no? Que por supuesto luego llevar eso a uno o dos pisos arriba en la figura de contrato ley, pues por supuesto que todo el mundo lo cuestiona, porque además entra el tema que tú decías de competitividad, ¿no? O sea, ¿quién va a querer entrar con una ley que ya es rígida, que no tiene cláusulas de descuelgue, que no te da mucha oportunidad? Y que encima le digas, no, tu ley no es esta, tu ley es el contrato ley que está a lo mejor al doble de lo que dice la ley federal del trabajo, ¿no? Entonces, esto ha generado desde luego que en ciertas industrias, las que están afectadas por el contrato ley, pues sean, déjame decirlo así, unas cuantas empresas las que puedan jugar, las que tienen esa capacidad contributiva, las que no tienen esa vulnerabilidad, y entonces ahí la posibilidad de emprendimiento, de generar nuevos negocios y nuevos jugadores, pues realmente no existe, porque siguen jugando las mismas compañías, ¿no? Entonces, yo pienso que una figura como esta, como la del contrato ley o como la de negociación sectorial que llaman ustedes, pues puede que funcione en ciertos países latinos. Yo creo que en Estados Unidos pudiera funcionar muy bien, porque ahí prácticamente no hay obligaciones laborales más que pagar el salario y todo lo demás se pacta. Bueno, pues ahí celebren tantos contratos ley como puedan, porque pues no hay problema, ¿no? Al final, si yo quiero pagarle a una persona no 15 días, sino 50 de aguinaldo, pues qué bien por mí y qué bien por la persona. Pero ¿por qué voy a llevar a todo el sector a unas condiciones significativamente más altas cuando ya tengo una ley que es significativamente alta? La legislación mexicana históricamente es de las menos flexibles, no de Latinoamérica, del mundo, ¿no? O sea, yo a veces de verdad digo, es de verdad que México es un país con mucha suerte, por decirlo menos, porque independientemente de todas las complicaciones laborales que tenemos, la inversión sigue llegando, ¿no? Y la razón por la cual sigue llegando es por los vecinos que tenemos y porque seguimos pagando muy mal. Entonces, no es por las razones adecuadas, esa es la verdad. Entonces, yo soy mucho más partidario, y a nivel de esto que me preguntas de reflexión, de tener legislaciones laborales mucho más flexibles, mucho más de acuerdo
acuerdo, no pensar que todas las empresas tienen la misma capacidad contributiva, obviamente entrando en una lógica de mínimos, de prestaciones de ley, por supuesto, pero que sean asequibles para las personas empleadoras independientemente de su tamaño. En México, así como hay personas trabajadoras que viven al día, hay personas empleadoras que también viven al día. La barbería, la tintorería, el pequeño negocio familiar, son negocios que a veces la diferencia entre lo que percibe la persona trabajadora y lo que percibe la persona empleadora no es tanta o no es ninguna, a lo mejor, ¿no? Entonces, creo que a nivel continental tenemos un reto muy fuerte en cómo le hacemos para tener legislaciones laborales más flexibles, más acordes a lo que está pasando en el mundo. Yo puedo entender que cuando nació la ley mexicana en 1931, pues las cosas fueran como fueran, ¿no? Pero que en el 2026 no estemos hablando todavía en ley de inteligencia artificial, de nuevos modelos de plataformas, de nuevas formas de detectar la laboralidad, de seguridad social universal y no totalmente laboralizada. Esos son los grandes temas. Entonces me parece que todavía como continente y hablando por mi país, de verdad creo que para algunas cosas somos muy relevantes y vamos muy adelante y para otras parece que seguimos en 1931, ¿no? Entonces creo que eso a nivel continental no es tan diferente y creo que en la medida que el país y el continente le apostara a mayor flexibilidad, a lo mejor también le terminaríamos pegando a uno de los grandes retos que tenemos continentalmente, que es la productividad. Con eso cerraría, querida Saida. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, ya para ir cerrando, cuéntanos por favor en tu país natal, Argentina, ¿cuál ha sido la experiencia de la negociación colectiva sectorial? Y entiendo que el gobierno del presidente Milei ha introducido unos cambios en todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Desde tu visión economista y académico, ¿cuál sería esa experiencia que nos puedes compartir? Listo. Bueno, en el caso argentino también es bien peculiar. Argentina históricamente ha sido un país muy sindicalizado, por lo menos de 1940 para aquí. Obviamente, de vuelta, Argentina también tuvo su dictadura entre el 76 y el 83. En esa época no había tampoco negociaciones. Cuando se retornó a la democracia, ahí volvieron a aparecer con más protagonismo la negociación sindical. El sindicalismo todavía está bastante presente en Argentina. No es tan fuerte la cobertura de estos convenios colectivos como en Uruguay, está alrededor del 50%. El gran problema que se ha encontrado el sindicalismo han sido dos principalmente. La economía argentina es hiper inestable, o sea, no hace falta que les diga mucho, pero es un desastre. La inflación es alta, la economía es súper estancada, el empleo no crece y eso le ha traído problemas a los sindicatos, aunque no parezca, porque cuando la economía está en crisis, la economía le va mal, los sindicatos no empiezan a tener mucha gente que esté dispuesta a meterse en un sindicato. Digamos, básicamente la sindicalización empieza a bajar porque no hay actividad económica la cual respalde unos buenos puestos de trabajo. Entonces se han empezado ellos mismos a ver para la sociedad argentina como una traba precisamente a el crecimiento económico. De hecho, hoy en día los sindicatos tienen muy mala reputación, súper mala reputación, se han visto más como un organismo prácticamente corrupto. Y el gobierno actual lo que ha hecho es directamente irse en contra de ellos de forma frontal y precisamente en marzo de este año han logrado, bueno, eso ha venido desde que Milei asumió en el 2023, en 2024, 2025, él ha ido implementando medidas para atacarlos de forma muy frontal. Por ejemplo, el cambio con la última ley, reforma laboral, que creo que fue aprobada en marzo de este año, básicamente le dieron vuelta a la cosa y le dijeron no, ahora se va a priorizar la negociación a nivel empresa. O sea, lo que se negocia a nivel empresa es lo que se negocia. O sea, les cambió completamente y obviamente a los sindicatos no les gustó nada. Y otra cosa que también eliminó, que antes sí ocurría, es que si uno era beneficiado de un convenio colectivo, uno sí o sí tenía que pagar la cuota sindical. Y ahora le dijeron, este gobierno con esta reforma le dijo no. Ahora usted necesita autorización explícita de la persona, incluso beneficiada, para que le descuenten la cuota sindical. Obviamente a los sindicatos no les gustó nada. Y lo otro es que también dijeron que la cuota sindical se va a volver opcional también para todos los trabajadores en toda la economía desde el 2027 en adelante.
Obviamente esos son ataques directos para debilitar la figura sindical. Obviamente, ¿cuál es la idea de todo eso? La idea de todo eso es flexibilizar mucho más el sistema, a ver si Argentina empieza a generar empleo, y especialmente empleo de calidad. Porque Argentina ya está subiendo, en vez de bajar la informalidad, se les está subiendo la informalidad. La aspiración del gobierno es tratar de ver si logran, con toda esta flexibilización, lograr reducir esa informalidad gracias a la generación de nuevos empleos y empleos de calidad. Eso vaya a resultar, eso creo que todavía es una pregunta abierta, y creo que es la pregunta abierta que está en todos los argentinos, que dicen, bueno, muy bonitas las reformas, pero ¿y? O sea, porque incluso hoy en día la actividad económica ya todavía se está resintiendo, la inflación todavía no se logra bajar lo suficiente, o sea, empezó en 240%, ya está en el 30%, pero bueno, incluso 30 es alto, digamos, es bastante, digamos, 30 anual estamos hablando, ¿no? O sea, se bajó un montón, pero sí hay alta, la gente no ve que haya buenos puestos de trabajo, que la actividad se esté subiendo, entonces no hay mi sensación, mi diagnóstico es que el problema en UNASA viene por otro lado. Usted tiene que tratar de ver cómo hacer para que haya actividades que surjan, porque lo único que está surgiendo tristemente en Argentina creo que es petróleo y minería, sector financiero y agricultura. 3 sectores que no generan mucho empleo, que digamos. O sea, entonces la gente sí ve el crecimiento, pero dice, bueno, pero yo no me estoy beneficiando de eso. O sea, entonces sí, hoy en día hay más o menos un descontento porque no ven buenos puestos de trabajo bien pagos, a pesar de todos estos cambios bastante drásticos que se están implementando. Entonces, va a ser un experimento interesante, y ellos tienen elecciones en octubre 2027, así que de acá a octubre 2027 habrá que ver cómo está el humor de la gente en esas elecciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, gracias, Carlos, por acompañarnos en este panel sobre las perspectivas en derecho comparado de la negociación sectorial. Y bueno, esperamos tenerlos de nuevo aquí, Carlos, en nuestro país, y Adrián, gracias por compartirnos todas tus experiencias y tus estudios. Con gusto, muchas gracias.